pueden reseñar toda esta información que resumimos en la primera media hora de programa. Bien, a esta hora, 10:35 de la mañana, vamos a dar comienzo a nuestra segunda sección, Hablemos con, para analizar el panorama político electoral en nuestro país. Hablemos con. Hablemos con. Bien, a esta hora tengo vía telefónica a Guillermo Tell Aveledo, él es politólogo, a quien le doy la bienvenida y los buenos días aquí en Punto de Corte Radio. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está la audiencia? Bien, gracias por atendernos, Guillermo. Aquí pues seguimos en el análisis importante sobre todo este panorama político en nuestro país. Por supuesto, estas expectativas que se generan ante un inminente nuevo intento de negociación entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición de Juan Guaidó es lo que mayor llama la atención en este momento. Hay un panorama electoral que se avecina para el próximo mes de noviembre que pudiera estar cambiando, sin duda alguna, en torno a esta mesa de negociación. Por supuesto, quisiera preguntarte, pues, quizás tus impresiones, tus expectativas ante este nuevo intento, tomando en cuenta los intentos anteriores, que sin duda alguna no han llegado a un final feliz, al menos que resuelva pues, algunos problemas de los venezolanos. Y tomando en cuenta este contexto, ¿qué tanto podemos esperar, Guillermo, para este nuevo intento que se dice pudiera comenzar en México el próximo 13 de agosto, ¿no? Bueno, ciertamente es difícil predecir algo completamente favorable de ese intento. Es loable que eso esté ocurriendo, es bueno que se esté planteándose, pero claro, las perspectivas de la oposición que lidera Juan Guaidó son relativamente limitadas en tanto y en cuanto por una parte no tienen la unidad de todos los factores internos. La dinámica interna está moviéndose en distintas direcciones, con muchísimos precandidatos a la hora de las elecciones venideras. Entonces, esa carta de presión que pueda tener fuera de los elementos concretos de poder que pueda tener Juan Guaidó y quienes representa, son limitados. El gobierno, por su parte, que tiene otras presiones, tiene la presión de la gestión, tiene la presión de la impopularidad, tiene la presión de esas circunstancias, no tiene la presión de un poder político que se lo ponga en el país, que se lo ponga eficazmente, quiero decir, que se lo ponga con capacidad de obligarlo. Sí. Entonces su mayor mirada es hacia el extranjero, está haciendo estas cosas en buena medida, también sí para demostrar que es un jugador serio en el panorama internacional, es decir, que la comunidad internacional, especialmente en Occidente, lo vea como un actor de confianza y que, bueno, en cierta medida canalice el proceso de negociación hacia eso que he llamado el estado de la reinstitucionalización, que es la normalización del país bajo ese panorama. No es en este momento muy favorable para las fuerzas de cambio democrático del todo, Sí. Por cuanto la ruta parece más bien oblicua en ese sentido. Guillermo, ¿cuál crees tú que pudiera ser el principal punto a negociar en este nuevo intento? O sea, Juan Guaidó, por su parte, siempre ha mantenido pues, esa ruta de petición de al menos elecciones presidenciales libres. Sin embargo, no es lo que está planteado en este momento, pues el propio Nicolás Maduro ha dicho que no tienen previsto ningún tipo de elección presidencial. Él se ha ofrecido a medirse en un referéndum revocatorio, posiblemente activarse el próximo año 2022, pero si la oposición sigue pidiendo condiciones justas, al menos para elecciones presidenciales, y el gobierno está negado a ello, y según pues tu análisis que me acabas de comentar, pues lo que pudieran estar buscando es más que todo un reconocimiento internacional, esta presencia internacional de que haya un reconocimiento a su figura como presidente de Venezuela, pues ¿cuál puede ser entonces el objetivo de esta nueva mesa de negociación, ¿no? Bueno, puede servir para redefinir la ruta estratégica de la oposición de cara a la asunción de otro tipo de procesos electorales. Puede ser la apertura hacia un referendo revocatorio como pieza de entrega del chavismo en la idea de algún tipo de cambio presidencial más acelerado, que no necesariamente implica un cambio de poder, y eso tenemos que tenerlo claro. Es decir, el revocatorio después de cierto tiempo no implica la salida del presidente de la República
perdón, no implica la salida del partido de gobierno, no obliga a elecciones Sí. inmediatamente. Por otro lado, tienes que, en buena medida tú no estás, desde la vida opositora no se puede forzar a algo que no se tiene la capacidad de forzar, y adelantar las elecciones presidenciales parece no estar en la agenda. Entonces quizás lo menos malo sería conseguir en ese escenario de negociaciones algunas garantías con respecto a la posibilidad de un referéndum revocatorio, que en buena medida es parte de la crisis que nos trajo desde 2016 hasta aquí, es decir, la imposibilidad de hacer un referéndum revocatorio que demandaba a la población de manera muy fuerte. No sé cuánto habrá cambiado en términos de la vocación de cambio con respecto al referéndum revocatorio la población en estos 5 años, pero estamos en una coyuntura relativamente distinta, porque no solo ha emigrado mucha parte del padrón electoral, hay un gran hastío con las fuerzas políticas. No voy a decir de lado y lado para decir todos los polos políticos están muy debilitados, Sí. entonces lo que en la opinión, pero lo que queda es el poder efectivo, y el poder efectivo hoy lo tiene Miraflores de un modo u otro. Entonces no son demasiadas las avenidas, más aún cuando las posiciones de partida, aunque Juan Guaidó ha disminuido algunas de sus demandas históricas o sus demandas tradicionales, el gobierno de Maduro, o el lado de Maduro, no ha cesado en la demanda central, que es háganle caso a las elecciones que han pasado, reconozcan la elección del 18, reconozcan la elección del 20, y de ahí no se mueve, no abre ninguna especie de posibilidad, lo cual, por supuesto, en sí mismo es una mala entrada al proceso. Sí. Guillermo, en este contexto en donde pues, se ha tildado a la administración de Nicolás Maduro de ser un sistema político autoritario, totalitario, incluso dictatorial, ¿qué tanto le interesa realmente a Nicolás Maduro ir a una negociación? Ese elemento que tú mencionaste al principio de tu intervención, de esa falta de apoyo popular, ¿pudiera estar realmente haciendo presión a Nicolás Maduro a que haya una negociación realmente con la oposición y que realmente este nuevo intento llegue a un final real, a un acuerdo concreto, y no como los intentos anteriores? Bueno, la negociación es uno de los tableros en los que juega el gobierno. El gobierno tiene la posibilidad de jugar en varias posiciones, por la asimetría que tiene frente a la sociedad, ¿no? Tiene esa capacidad. Hay que asumirlo de entrada. Por otro lado, no se trata tanto de un tema de que se pueda hacer, sino que se pueda acordar. Para el gobierno, por supuesto, lo óptimo sería que simplemente la oposición dejase de existir, es decir, que Sí, dejase de fastidiar. totalmente. En un criterio desde un criterio autoritario. Y la oposición simplemente jugar otro día ya le es ganancia, en estas circunstancias específicas. Entonces, la misma concesión a la negociación, que el gobierno pareciera no necesitar a efectos internos, demuestra que no debería externa. Son aspectos externos, reconocimiento externo, de aliviamiento de las sanciones, los cuales son el objetivo del gobierno. Si el gobierno obtiene eso, todo lo demás no le es necesario, así que no va a obtener nada. Si la oposición obtiene mejoras electorales, bueno, todo lo demás no queda igual. Así que no solo hay que verlo en términos de lo que se obtenga, sino del punto de partida relativo, y eso es como debemos estudiarlo. Bien, esa presión, sin duda alguna, que tienen ambos factores. Hace algunos años atrás, no había ese elemento de la comunidad internacional, ¿no? Que sin duda alguna ha cambiado un poco su perspectiva hacia Venezuela. E incluso los factores de apoyo hacia Juan Guaidó, sin duda alguna, han cambiado también, ¿no? En ese sentido, Guillermo, ¿qué tanto pudiera haber como tal algún reconocimiento a la figura de Nicolás Maduro? Porque en algún momento, hace un par de años atrás, 2019, comienzo de 2020, pues la figura de Nicolás Maduro era tildada, por supuesto, como de facto, ¿no? Un presidente ilegítimo. Pero estas instancias internacionales, por ejemplo, incluso estas agendas en México, la que se llevó a cabo en Noruega, ¿ha cambiado, puede influir a que haya algún reconocimiento como tal constitucional a Nicolás Maduro como presidente del país? Al menos lo que ve la comunidad internacional hacia Venezuela. Eso puede ocurrir en los hechos. Por una parte también ha estado cambiando y va posiblemente cambiar más el panorama
instituciones en América Latina, aunque es poco probable que haya gobiernos absolutamente solidarios, salvo el caso del señor Castillo en Perú y los vaivenes de Argentina. Lo cierto es que el caso de Brasil o el caso de Colombia tienen más razones para ser precavidos con respecto a un apoyo más directo a Nicolás Maduro, sí. Pero sí es un cambio importante con respecto a la oposición, y eso regionalmente. Ahora, en la Unión Europea, que por supuesto puede cambiar de panorama electoral constantemente por los sistemas parlamentarios, lo cierto es que no se ve en este panorama que haya más allá de cierta comprensión y cierta distancia con algunos temas, que haya una entrega completa. Lo más probable sea un reconocimiento de facto. Recordemos además que no solo hay aquí algunas comunidades europeas todavía significativas, españoles, italianos, portugueses, lo cual ciertamente ha inhibido históricamente esos gobiernos de muchas críticas, pero también hay intereses de otros países, británicos, daneses, holandeses especialmente, obviamente con la frontera que compartimos, y eso va a ser siempre muy, muy importante para mantener esos países esa estabilidad en su dominio. Entonces, no quiero decir que sea muy halagüeño. El panorama internacional puede cambiar. Lo que ciertamente está, la impresión de que parece irreversible, es que Venezuela tiene que hacer mejoras en su situación de derechos humanos, en su situación de derechos políticos y civiles. Y no hay nada que haga retroceder a la comunidad internacional en eso. Sí. Lo que yo veo es que quizás, así como otros países autoritarios que son reconocidos, con los que se negocia, y con los que se transa, haya la posibilidad de una especie, no de reconocimiento, sino de acción de facto. Bueno, sí, no nos gusta este hombre no es legítimo, sí, pero resulta que es el que manda en el país, y entonces hay que tolerarlo. Sí. Guillermo. Claro está, el argumento de eso con respecto a Maduro es que no tiene realmente el control de todo el espacio que quisiera. Guillermo, mencionaste un elemento que me interesa también analizarlo un poco con tu persona, que es el tema de los derechos humanos. Fíjate que hay precisamente incluso una investigación en curso en la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por la administración de Nicolás Maduro. ¿Qué tanto también puede influir ese elemento, así como te consulté sobre esta falta de apoyo popular, pero este elemento de investigación internacional por derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad, pueden realmente generarle presión a Nicolás Maduro tanto como para que haya una negociación, incluso como sugieren algunos analistas de que hay realmente una presión a una transición democrática en nuestro país? ¿Realmente es así o es ingenuo pensar que Nicolás Maduro le preocupa este panorama internacional en investigaciones, incluso que pudieran salir, como ayer conversábamos aquí en nuestra parrilla de programación con un abogado que decía que incluso desde la Corte Penal Internacional pudiera salir una orden de captura en algún momento cuando haya quizás una conclusión de una investigación, ¿no? ¿Esto cree Guillermo Tella Veleo que pudiera preocupar en el pensamiento de Nicolás Maduro? Bueno, ciertamente es un elemento, pero yo creo que más bien apunta hacia el otro lado, hacia un atrincheramiento, porque mientras tú le tengas una imposibilidad de salida tranquila a alguien que está cómodo en el poder internamente, pues tú simplemente lo has acorralado a que se quede aquí. ¿Qué estímulo tendría Nicolás Maduro a dónde ir si no tiene salida, si la única salida es la prisión? Y esto independientemente de la justicia y las razones que acompañan ese caso, que acompañan esa demanda. Eso no es lo que yo estoy discutiendo acá. Claro. Yo lo que estoy discutiendo es la dinámica política que eso afecta. Si tú eres una persona perseguida fuera de tu espacio seguro, ¿por qué habrías de entregar tu espacio seguro? Y esa es la lógica. Eso es como... ha pasado con otros dictadores en la historia, y es quizás por eso una de las... Solo cuando se tiene al dictador derrocado o puesto en la mano de la justicia que se logra ese tipo de avenimiento. Es muy improbable que se haga con alguien que está en el poder en pleno ejercicio. Así es. Guillermo, agradezco porque nos hayas atendido estos minutos. Muy interesante, por supuesto, este análisis. Seguiremos en contacto para seguir, por supuesto, conversando sobre todo este panorama político de nuestro país. Muchísimas gracias, Guillermo. Seguro, muchas gracias y adelante. Seguro. Guillermo Tella Veleo, politólogo, profesor universitario. Esta entrevista pueden verla incluso
nuevamente en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte TV, y también reseñada en pocos minutos en nuestro portal de la casa, puntodecorte.net. Bien, nosotros haciendo pues